Hola Virgo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda Virgo que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido Virgo y lo que no puedes dejarlo fluir al universo. Virgo, aquí muchos de ustedes están haciendo pues una pausa. Es posible que se sientan como detenidos, como frenados, como parados. Acá ustedes están en una etapa donde es posible que estén analizando las cosas. Esto ha sido una pausa prácticamente obligatoria para muchos de ustedes. Tú no estás en acción plena todavía, estás observando, estás recuperándote antes de tomar decisiones. El 4 de espadas indica que siempre hay una espada o siempre estás descansando, pero estás meditando, estás viendo las cosas, cómo las puedes arreglar, pero listo para levantarte y pues comenzar nuevamente. El 4 de espadas me habla que esto es una pausa estratégica en la vida de muchos de ustedes, porque a veces tenemos pues literalmente que detenernos, pensar, descansar para después continuar con la cabeza muchísimo más fresca. Y el caballero de copas, acá viene una propuesta muy atractiva, pero esta propuesta a lo mejor no es muy sólida, que digamos, ¿ok? Puede ser una oferta bonita, una promesa muy interesante, una idea que suena muy bien, pero que en la práctica pues lleva a otros elementos, como por ejemplo una propuesta de trabajo donde te digan que va a estar pues ganando en una semana lo que hubieses ganado en un mes, pero no te dicen que esa cantidad de dinero sí la podrías estar obteniendo, pero después, no sé, de un año de estar trabajando en ese lugar o de estar teniendo pues tu emprendimiento. También pueden hablarse de que es una propuesta, pero tendrías que cumplir ciertas formalidades o tener ciertos requisitos para poder pues tomar esta propuesta, esta oferta que viene. Tentadora y bonita y buena es, pero lleva otros elementos y no te esos otros elementos, por supuesto, las personas a veces lamentablemente solamente te dicen los beneficios o uno ve solamente los beneficios y no está viendo todo lo otro que hay que hacer por detrás, que lleva pues una labor intensa o lleva documentos o lleva algo más, ¿ok? Y tienes que analizarla muy bien. Y el caballero, el rey de bastos, acá este rey de bastos me está hablando que aquí ustedes van a tener la ayuda posiblemente de alguien que tenga muchísima experiencia, alguien con una visión empresarial y que tiene la capacidad de tomar decisiones firmes. Aquí puede ser tú mismo, Virgo, que es muy posible que tomes el control de tu vida económica o alguien que te podría estar mostrando cómo hacer las cosas. Esta persona te podría decir sobre el caballero de copas, esto así no funciona, hay que hacerlo de otra forma, o tú mismo dándote cuenta y diciendo, esto es bonito, pero hay que hacerle algo más, no funciona así, tengo que ajustar, arreglar ciertas cosas para que esto pues pueda llevarse a cabo, podría funcionar, pero definitivamente hay que ajustar demasiadas cosas acá. Y la rueda de la fortuna, pues la rueda de la fortuna, aquí hay un giro del destino, aquí cambia tu situación económica o tu situación laboral. Aquí puede haber una oportunidad que aparezca, pero esto no depende de la decisión que tú tomes frente a una propuesta, no depende de eso, depende simplemente que el universo pues tiene sus ciclos y este ciclo ya definitivamente en el que estás viviendo, quizás de escasez económica, de dificultades, de problemas en el trabajo, de problemas quizás en tu vida personal, esto estará terminando porque aquí la rueda de la fortuna va a estar girando. Vamos a ver si va a estar girando a favor o qué es lo que se modifica acá. Vamos a ver qué más viene acá para Virgo. Vamos a ver qué más viene para Virgo, por favor. Para Virgo, por favor.
Virgo, aquí con la carta de la luna se dice que ustedes van a comenzar pues a avanzar. Ahí el camino va a estar. El camino va a estar, pero no va a tener toda la información que tú quisieras que tuviera. O sea, las cosas no se van a ver completamente claras, pero el camino sí está. Aquí hay un poco de incertidumbre. Pueden haber riesgos ocultos pequeños, no nada grave. Y aquí pues ustedes van a comenzar a avanzar sin tener la claridad completa, pero sabiendo que el camino existe, que el objetivo existe, y van a ir pues literalmente hacia adelante. De principio van a tener cierta incertidumbre, les repito, porque no tienen toda la información. Eso es como cuando ustedes comienzan un nuevo empleo, pues quizás sepan que van a llegar a ser, no sé, jefes de algo, o a tener un aumento de salario, o a quedarse mucho tiempo en ese lugar, pero no saben todas las cosas que les podrían estar pasando en el camino. Puede ver que existe algún compañero de trabajo que no les guste cómo ustedes actúan, algún jefe que te haga la vida un poco complicada, en fin, obstáculos menores, pero que tú tienes que estar al tanto para poder superarlos. Si es que tienes un pequeño negocio, pues esto se podría definir como que tú sabes que ese negocio va a tener éxito, pero no tienes toda la información, y puede ser que en el camino, pues no sé, algún cliente no esté conforme con el trabajo, tengas algún tipo de problemas con los suministros, en fin, cosas normales que pasan todos los días en pequeños y grandes negocios, o cosas que pasan normalmente en los trabajos, que tú sabes que el camino está, aquí todo está, pero por supuesto tú no tienes toda la información de lo que te va a estar ocurriendo. Y el carro aquí cambia esta situación. El carro es avance, el carro, aquí si había una situación donde tú no tenías toda la claridad, el carro te dice que aquí sí lo vas a tener. El carro es avance. El carro te está diciendo que estás avanzando en la dirección correcta. Y no solo te dice que va a ponerse velocidad a esto, que si había algo que estaba bloqueando el camino, el carro lo elimina por completo. No solo eso, el carro también te garantiza de que vas a cumplir tus objetivos, vas a tener éxito y vas a obtener la victoria en aquello que tú quieres. El carro es para adelante, y para adelante con todo, ¿ok? Para adelante y obtener, te repito, éxitos, victoria, y cualquier obstáculo que existiera, el carro lo elimina. Y la templanza, pues la templanza aquí me está hablando que todas las cosas en tu vida, en el área financiera, en el área laboral, todo esto se va a estar equilibrando. Aquí hay equilibrio, aquí hay armonía, aquí todo comienza a tomar pues un balance adecuado, y en resumen, aquí todo empieza a fluirte, Virgo. Para muchos de ustedes que quizás tenían algún desbalance, algo que no estaba muy bien en armonía actualmente, pues aquí la carta de la templanza me dice que todo eso se equilibra, se armoniza y comienza pues literalmente a fluir. Y para terminar, pues acá el 8 de bastos me está diciendo que vienen noticias buenas, que vienen noticias rápidas. El 8 de bastos no es solo la carta más rápida que tiene el tarot, o sea, esas noticias vienen ya, sino que te está diciendo que esas noticias, esa información que va a estar llegando a su vida, pues es súper buena. O sea, la carta de la rueda de la fortuna lo que me está diciendo es que va a haber un giro en su vida, y ese giro va a ocurrir de forma súper rápida, y que les había preguntado, ¿y va a ser bueno o no para ustedes? Pues definitivamente, con la carta del carro acá, que trae la victoria, que trae el triunfo, que trae el éxito, con la carta de la templanza, de que tu vida va a estar armonizada, en equilibrio, todo va a estar fluyendo a favor de ustedes, pues definitivamente esto nos cierra el 8 de bastos, diciendo de que sí, que la rueda de la fortuna va a estar cambiándole literalmente la vida a muchos de ustedes. Va a llegar esta información súper rápido, y son, señores, muy buenas noticias para los Virgos. Vamos a ver qué más tiene por acá para ustedes con el oráculo de Lenormand, con otro evento, alguna información. Noticias. Aquí llegan noticias. ¿Sobre qué son esas noticias? Aquí van a estarle llegando noticias a muchos de ustedes, mensajes, y les va a estar aclarando. La carta de la luna se repite aquí y se repite aquí. Se repite la luna y se repiten los mensajes rápidos. Aquí vuelven a repetirse, y te está diciendo que van a llegar mensajes súper rápido, información que quizás tú no esperabas, información posiblemente inesperada,
Y aquí toda oscuridad, toda duda que tú tuvieras, cualquier conflicto que tú estuvieras teniendo, todo eso se va literalmente pues a estar aclarando para ustedes. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de los ángeles de la abundancia. Disculpe. Virgo, aquí te dicen, depura tus relaciones. Te dicen, tu flujo de abundancia se ve afectado por la gente con la que pasas más tiempo. De modo que debes seleccionar tus alianzas y tus amistades con buen criterio. Elige estar al lado de personas que sean inspiradoras, generosas y solidarias, ¿ok? Y para terminar, me dejan en los comentarios la frase: yo siempre recibo buenas noticias. Yo siempre recibo buenas noticias. Y nos vemos en el próximo video, Virgo. Hasta la próxima.